Muy buenos días, familia. Un gusto poder estar de nuevo con ustedes para estudiar la palabra de Dios en la mañana del día de hoy. Como ustedes saben, hemos venido estudiando el libro de Lucas. Ya vamos en el capítulo 14. El extracto que nos toca estudiar el día de hoy son los versículos 34 y 35. Son solo dos versículos, pero nos van a dar muchísima enseñanza. Entonces vamos en materia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 14 del 34 al 35, perdón. Yo les voy a leer de la versión de mi Biblia, que es la Reina Valera. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, estos son dos versículos. Quienes tienen Biblias de estudio pueden ver que estos dos versículos están marcados con letra roja. Significa que son directamente transcritos de la palabra de Dios, de lo que Jesucristo dijo directamente a sus discípulos. Y esta pequeña porción tiene un título que dice la sal sin sabor. Y además en sus Biblias de estudios ustedes pueden ver que hay dos versículos que son el complemento de o que tienen un link o una connotación parecida, y nos da los versículos a los que se refiere. Es Mateo 5:13 y Marcos 9:50. Quiero que vayamos para allá. Entonces Mateo 5:13. Vamos a nuestras Biblias, a Mateo 5:13, para que nos dé un poco más de contexto de lo que Jesucristo nos quiere decir aquí. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En este versículo, Mateo nos está diciendo, vosotros, bueno, no Mateo. Mateo está escribiendo lo que Jesucristo dice. Y Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. En este caso utiliza la sal para decirnos que nosotros somos la sal, ¿sí? Y en el otro versículo complementario, que es el de Marcos, que vamos a leer en un momentito, el enfoque es diferente. No nos dice que nosotros somos la sal, sino que la sal está en nosotros. Sí, pero esto es muy curioso y quería que ustedes lo vean también. Entonces vamos a ir a Marcos 9. Marcos 9. Marcos 9, versículo 50. Y aquí está. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Bueno, aquí nos dice en cambio Jesucristo, tened sal en nosotros. Bueno, entonces son dos enfoques, ¿no? Nosotros somos la sal, pero nosotros también tenemos sal en nosotros. Ok. Ahora, quiero que vayamos a estudiar primero la piedra angular de esta enseñanza, que es la sal, que es el personaje principal, por decirlo así, de este extracto. ¿Qué es la sal? Ahora, ¿por qué quiero enfocarme un poquito en la sal y qué connotación tiene la sal? Porque históricamente la sal ha sido muy importante en la historia de la humanidad. Ha sido tan importante que en ciertas etapas históricas de la humanidad, la sal ha sido considerada como el quinto elemento. Es decir, está el agua, la tierra, el fuego, el aire y la sal. Por los alquimistas, de hecho, muchos alquimistas de la antigüedad la consideraban la sal como el quinto elemento. Y la sal, durante la historia de la humanidad, ha sido un bien muy, muy preciado. Tanto así que en ocasiones el curso de la historia de la humanidad ha sido afectado por la sal. Y vamos a ver unos pocos ejemplos, ¿sí? Primero, que la sal es el primer condimento que ha existido en la historia de la humanidad. Es el primer condimento para nuestras comidas, ¿sí? La sal proviene de la palabra als, del griego, que significa grano marino. Y en latín proviene de la raíz indoeuropea sal, ¿sí? Que es básicamente un adjetivo que significa turbio o sucio.
Ahora, claro, nosotros vemos la sal ahorita en nuestros estantes o en la tienda o en los supermercados, pero la sal la vemos blanca. No siempre fue así, obviamente. Ahora ya está muy procesada y purificada, entonces nosotros la vemos sal. De hecho, le añaden un poco de cosas más, dependiendo de la sal. Pero originalmente la sal es de color gris, es sucia. Por eso es que viene del adjetivo gris o gris sucio o turbio, del adjetivo de latín. ¿Sí? Como coloquialmente el término sal o salado se lo ha utilizado en diferentes culturas o diferentes sociedades para connotar algo, ¿sí? Generalmente se lo utiliza para connotar algo ingenioso, como calificativo de la sal. De hecho, es muy curioso que mientras estaba estudiando esto, me acordaba mucho. Yo provengo, o sea, yo nací de la capital de Ecuador, que se llama Quito, y ahí hay un humor de los humoristas quiteños, es un humor muy ingenioso, muy creativo, ¿sí? Y es muy contrario al humor negro que generalmente uno escucha en la calle. Es un humor muy creativo y muy sano. Y a este tipo de humor en Ecuador se lo conoce como la sal quiteña. Entonces, un humorista quiteño que tiene este humor así muy ingenioso, se dice, esta persona tiene la sal quiteña, mira, ahí está, esas bromas es pura sal quiteña. Sí, también tiene, coloquialmente, tiene un significado del opuesto, ¿no? Esta persona es muy salada, quiere decir que tiene muy mala suerte, o, o, sí, o que le va en algo mal. Y ya vamos a ver por qué, en un momento vamos a ver por qué tiene esa connotación. Pero quería darles este par de acotaciones que me parecieron muy curiosas. Bueno, a lo largo de la historia, también la sal tenía una connotación de hospitalidad y fraternidad. Entonces, para los griegos, para los hebreos, también para el pueblo judío y para los árabes, el dar sal o bolsitas de sal a sus visitantes era un gesto de ser hospitalario. Ven, te recibo en mi casa, toma un poquito de sal. ¿Sí? Los egipcios, en cambio, utilizaban la sal para sus momificaciones, en el proceso de momificación. ¿Sí? También la sal ha tenido connotaciones supersticiosas en diferentes culturas. De hecho, los romanos, por ejemplo, utilizaban la sal en los labios de los bebés lactantes para, según ellos, evitar que les dé un peligro, evitarles del peligro. Como el líder decía la otra vez que los bebés tienen una pulserita roja que es para evitarles el mal de ojo. Lo mismo, pero con la sal en los labios. La sal fue tan importante para algunas culturas que de hecho la denominaban el oro blanco. ¿Por qué era tan preciada y tan valiosa? Porque también servía para conservar alimentos. Conservaban la carne. Recordemos, pues, los refrigeradores los tenemos ahora en la actualidad, pero antes no existían. De hecho, el refrigerador se lo inventó, creo, en 1809, si no estoy mal. Entonces, pero antes, la humanidad lo que hacía para conservar la carne y los alimentos era revestirlos de sal. La sal evitaba que se pudran los alimentos, entonces los conservaba por más tiempo. Por eso era un bien tan importante. Tanto así les decía que se lo llamó el oro blanco. De hecho, era tan importante que muchas ciudades se asentaron en donde habían minas de sal o cerca de las minas de sal donde explotaban la sal. Y me encontré con un dato muy curioso. De hecho, Roma y Venecia se asentaron en la ruta de transportación de sal para los romanos. Esta ruta se llamaba la Vía Salaria. Esta ruta, de hecho, es la vía romana más antigua que existe en Italia. Y en esta ruta de la sal, para la distribución y comercio de la sal, estaba custodiada por soldados romanos. A estos soldados romanos
se les retribuía o se les recompensaba por su labor, por el cuidado de esta vía y del transporte de la sal, con bolsitas de sal. Y estas bolsitas de sal se llamaban salarium argentum. De ahí es donde viene la palabra salario. De ahí es donde viene la palabra salario que ahora nosotros utilizamos en nuestra lengua. Porque era una retribución o recompensa al trabajo que hacían los soldados. Sí, lo mismo que pasa ahora, la retribución del trabajo que uno hace en una compañía, pues se le da un salario. ¿Sí? Era tan importante incluso para la agricultura. Se utilizaba como fertilizante, era muy bueno para retener el agua, hacía que los campos fueran más fáciles para el arado, liberaba minerales para las plantas y protegía cultivos de enfermedades y además estimulaba el crecimiento y el rendimiento de algunas plantaciones. Entonces era muy importante, sobre todo para el Imperio Romano. Por eso, asumo yo que Jesucristo escoge la sal para identificar o para tratar de darnos esta enseñanza tan importante. Ahora, volviendo a los versículos, lo vamos a leer nuevamente. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ¿qué nos quiere decir Jesucristo aquí? Como decíamos, Mateo, cuando veníamos de Mateo, que nosotros somos la sal. ¿Qué quiere decir entonces que nosotros nos podemos convertir en una sal insípida? Que nos podemos convertir en un cristiano insípido. Eso quiere decir que tengamos mucho cuidado de no convertirnos en esos cristianos insípidos, pero que es un cristiano insípido. Pues como dice acá, si la sal insípida no sirve para nada, ¿qué pasa cuando un cristiano se vuelve insípido? ¿Qué es un cristiano insípido en primer lugar? En primer lugar, un cristiano insípido es un cristiano que va a la iglesia, pero no le interesa la palabra de Dios. Un cristiano insípido es voy, presto atención, pero me da lo mismo. Un cristiano insípido es aquel que simplemente quiere los beneficios de Dios, pero no está dispuesto a comprometerse con Dios. ¿Sí? No quiero hacer la voluntad de Dios. Yo soy autosuficiente, yo no quiero que Dios domine mi vida. Soy como la sal que no hace nada. Insípida. ¿Sí? ¿Y de qué sirve la sal insípida? Pues de nada. Absolutamente de nada. ¿Sí? Entonces, si yo soy un cristiano insípido y voy y busco a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? O muy seguramente va a pasar. Pues Dios no me va a escuchar. Y entonces vemos muchos cristianos que dicen, yo lo busco a Dios, pero Dios no me escucha. Dios no me responde. Ahora, si uno es sal y busca, nunca se cansa de buscar a Dios. Eso es lo primero, jamás se va a cansar de buscar a Dios. Y como decía mi mamá, el que busca, encuentra. Si uno le busca a Dios, lo va a encontrar. Mi mamá siempre decía, bueno, usted me está buscando, me va a encontrar. Para regañarme me decía, pero es una frase que tiene mucho valor. O sea, si uno busca constantemente a Dios, sin cesar lo va a encontrar. Es una sal que no es insípida, ¿sí? Que sazona. ¿Sí? Ahora, la líder, por ejemplo, nos hablaba la semana pasada acerca de las ofrendas, acerca del diezmo, ahora que estamos en febrero, que es el mes de las finanzas. Un cristiano insípido es un cristiano que ofrenda, pero que ofrenda con un corazón no agradecido, que era lo que decía la líder la semana pasada, que lo que quiere Dios es, en la ofrenda, no es la ofrenda en sí, no es el diezmo. Dios no necesita ni de nuestras ofrendas ni de nuestros diezmos, no lo necesita. Él simplemente quiere ver nuestro corazón. Y entonces,
ella nos decía, y me quedó muy marcado lo que decía la líder Viviana la semana pasada, que cuando uno ofrenda porque simplemente está haciendo un check en el checklist, pues sí, yo voy a la iglesia, check. Yo ofrendo, check. Yo hago mi devocional solo por hacer el devocional y hacer el check, check. No, es la disposición del corazón. Si uno ofrenda sin agradecimiento en el corazón, sin reconocer el señorío de Jesucristo, que era la que nos decía la líder la semana pasada, entonces esa ofrenda de hecho no solo que no le sirve a Dios, sino que enfurece a Dios. Porque no somos una sal que sazona. Sí, de hecho, vamos a Levítico 2.13. Vamos a Levítico 2.13. Yo lo tengo acá. Disculpen que casi se me pierde la hojita. Acá está. Levítico 2.13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Obviamente, como decía la líder, lo que le sirve a Dios no es nuestra ofrenda, es la disposición de nuestro corazón. Que es lo mismo que nos dicen acá en Levítico. La ofrenda tiene que venir con sal. Es decir, que nosotros tenemos que ser sazonadores de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser sal, como decía Jesucristo en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista que nos decía Jesucristo en el versículo de Marcos 9:50, que nosotros tenemos que tener sal. ¿Qué significa esto de nosotros tenemos que tener sal? Si vamos a Colosenses 4:6, ¿qué nos dice Colosenses? Aquí está, acá lo tengo. Rapidito, déjenme lo voy a ver. 4:6. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí nos hace una referencia un poco peculiar. Nos dice que vuestra palabra siempre tiene que ser con gracia sazonada con sal, vuestra palabra. Cuando nos dice Marcos que nosotros tenemos que tener sal, significa que la palabra es sal. O sea, esto es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Nos tenemos que llenar de la palabra de Dios para que nosotros, ya teniendo suficiente palabra, suficiente sal, seamos sal para el resto y hagamos lo que nos llama Dios a hacer, la gran comisión. Distribuir la palabra de Dios hacia todos los demás, hacia cada rincón de la tierra. Nosotros tenemos que ser testimonio y tenemos que ser transportadores de esa sal, de la palabra de Dios, para sazonar otras vidas, para que nosotros seamos de influencia en otras vidas, para que esas otras vidas sean sazonadas con la palabra de Dios y se vea ese fruto, ese cambio, ese impacto en las vidas de las demás personas. ¿Sí? Entonces, también una de las cosas que nosotros conseguimos al distribuir la palabra de Dios, ¿sí? Al nosotros tener palabra de Dios en nuestros corazones, es una de las funciones que hacía la sal. Si recordábamos cuando comenzamos este estudio, decía que la sal sirve para protección. ¿Qué mejor protección espiritual podemos tener nosotros en nuestro corazón y nuestras familias y nuestros hijos en su corazón que la palabra de Dios? Si ahora nomás, hace un par de años que estaba la pandemia, todos, sin excepción, utilizamos mascarilla. ¿Por qué? Pues para protegernos del virus. Y eso, que era un virus nomás, que es algo que afectaba a nuestro cuerpo físico. Pero ¿y nuestra vida espiritual? ¿Con qué la protegemos? La sal servía para la protección y para evitar que la carne se pudriera, se pierda.
pues qué mejor utilizar esa sal que Dios nos da, la palabra de Dios, para protección de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra vida espiritual. Sí, nosotros, cuánto más necesario va a ser que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestros corazones para protegernos de todos los peligros que ahora vemos allá afuera, en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Porque antes sí, primeritos estábamos utilizando hand sanitizers. Pues ahora lo que tenemos que hacer primerito, antes que utilizar cualquier hand sanitizer, es utilizar la palabra de Dios, llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, tratar de ser sazonadores con la palabra de Dios de otras personas, sobre todo de nuestras familias, de nuestros hijos, inculcarles esa palabra de Dios para que ellos también tengan sal en su corazón, para que ellos también sean sal para otras personas, sean de testimonio para otras personas. Eso entonces, familia, eso quería comentarles el día de hoy. Me impactó mucho, me agradó mucho el estudio de estos, aunque cortos versículos, pero nos dan una grandísima enseñanza, que nosotros debemos de ser sal para los demás, sazonador de otras vidas, y que también la palabra de Dios puede ser sazonadora de nuestras vidas, de nuestros corazones, para que pues que nosotros tengamos esa protección y podamos distribuir esa protección al resto de personas que están en nuestra comunidad y que nosotros seamos sazonadores de esa comunidad en la que vivimos. Entonces, eso, familia, con eso quería cerrar y cerremos con una corta oración el día de hoy. Padre Santo, te agradecemos, Papito Dios, por esta enseñanza, por permitirnos, Padre Santo, entender lo importante de tu palabra, Padre, que tu palabra sea esa sal que sazone nuestros corazones, que nos inunde, Padre, para que nosotros también podamos ser sal y sazonadores de demás personas, de otras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, Papito Dios, y que podamos ser ese impacto, esa vida de testimonio para las demás personas, para que ellos también quieran ser sazonados con tu amor, tu misericordia y tu palabra, Papito Dios. Te agradecemos enormemente, Padre, por esta enseñanza, Padre, y quédate con nosotros el resto del día y el resto de la semana, Papito Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso, familia, muchísimas gracias y espero que tengan una linda mañana, lindo día y lindo resto de semana. Chao.